voy a estar hablando, le puse a este mensaje el aceite del buen pastor. Y la semana pasada el pastor Mario nos dio un mensaje que tenía como título Un año de victoria. Amén. Él nos dio el mensaje que fue bajo el tema Un año de victoria. Fue una mañana bendecida. Tomamos la palabra, amén. La abrazamos porque creemos que será un año 2026 de victoria. Y yo quiero continuar un poquito esa línea, digamos, con un mensaje también para este año nuevo que va empezando, ¿sí? Vamos a leer el Salmo 23, capítulo 23, verso 5 en su segunda parte, que le pedí a Jonathan que me trajera ahí. Si usted trae su Biblia, amén, puede leer el Salmo 23, verso 5, pero quiero concentrarme en esta parte, la segunda parte del verso 5, que dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Y entramos a un nuevo año y cada inicio de ciclo trae consigo expectativas, decisiones, desafíos. Apágame aquí, por favor. Desafíos, batallas que aún no vemos. El año cambia, ¿verdad? Cambiamos de año, del 2025 al 2026, pero el alma necesita algo más que una fecha nueva para ser renovada. Y por eso el mensaje de la palabra que Dios puso en mi corazón esta mañana, yo no te quiero hablar, no quiero iniciar hablándote de propósitos ni de metas, sino quiero hablarte de cobertura. David escribe el Salmo 23 no en un momento muy cómodo, sino desde la experiencia profunda de alguien que conocía lo que era el campo. Usted sabe que David, el rey David, antes de ser rey, fue pastor de ovejas. Y ser pastor en el mundo hebreo no era nada romántico, ¿sí? Usted quizás se imagina así, quizá como esa imagen al pastor David, al pastor David, porque en ese momento era pastor, abrazando, acariciando a la oveja, tocando el arpa alrededor de las ovejas. Pero el ser pastor en ese mundo hebreo no era nada romántico. ¿Sabe qué significaba? Velar de día y de noche, enfrentar enemigos visibles y proteger al rebaño de ataques invisibles. David aprendió que muchas amenazas no hacen ruido, pero podían destruir desde adentro. Por eso, al inicio del Salmo, cuando David declara: Jehová es mi pastor, él está rindiendo, haciendo una rendición total al Padre, a Dios. Y no solamente está diciendo, es que Jehová camina conmigo, sino está diciendo, ¿sabes qué? Estoy vivo porque Jehová está conmigo. Yo vivo y estoy vivo hasta el día de hoy porque Jehová me ha sustentado, porque Jehová me ha sostenido. Eso es lo que está diciendo David cuando él declara: Jehová es mi pastor, vivo, existo, he llegado hasta el día de hoy porque él no solo ha caminado, sino que me ha sostenido. Cuando David afirma: unges mi cabeza con aceite, no está usando, hermanos, una poesía suave. Quizá usted y yo, y mire que yo al hacer este mensaje, para mí cambió totalmente cómo leo, cómo entiendo el Salmo 23. Porque quizás siempre lo leemos como de una manera romántica. Y no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y Jehová es mi pastor y nada me faltará.
¿sí? Lo romantizamos, pero David no lo escribió, no lo declara desde una manera cómoda, no lo dice de una manera tan poética o suave. Él está hablando desde una práctica que era vital. Para un pastor hebreo, la muerte no era un detalle espiritual, era una necesidad urgente. Sin el aceite, la oveja sufría, pero con el aceite, la oveja descansaba. Podemos ver aquí cómo David nos muestra ese ataque invisible y qué hacía el pastor en ese momento. David conocía al enemigo silencioso que atacaba a las ovejas, que atacaba la cabeza de las ovejas. En Medio Oriente existía y todavía actualmente existe un insecto que es llamado la mosca de las ovejas. ¿Qué hacía este insecto? Este insecto ponía larvas en las heridas y en las fosas nasales de las ovejas, y esas larvas migraban a la cabeza de las ovejas. ¿Qué le provocaba este insecto o estas larvas a las ovejas? Inflamación, irritación, desesperación, lo que ahora podemos llamarle estrés. Eran ovejas estresadas. Amén. Eso es lo que hacía este insecto. Ponía la larva en la nariz, caminaba, se le entraba a la cabeza y los traía ahí irritados, desesperados, inflamados, etcétera, etcétera. Eran ovejas estresadas. Y muchas ovejas, ¿sabes qué hacían? Se golpeaban la cabeza contra las rocas, queriendo calmar eso que sentían, eso que estaba, imagínense, eso que estaba como atormentando sus cabezas. Y si no se atendían a tiempo, podían morir. Por eso el pastor, antes de que esto sucediera, el pastor no esperaba a que la oveja colapsara. El pastor no esperaba ver los síntomas o cuando el daño ya era evidente. ¿Sabes qué hacía el pastor en ese tiempo? Antes del verano, él tomaba aceite de oliva mezclado con resinas aromáticas y hierbas repelentes y ungía la cabeza de las ovejas. Ese aceite no era una decoración espiritual, porque esa es otra cosa, que nosotros siempre pensamos en el aceite sobre nuestras cabezas. Wow, como un acto nada más de wow, qué espiritual este momento. No, era para prevenir. Amén. Y vamos a ver cuál es la importancia de este aceite. Este aceite no era decoración espiritual, ni era un acto simbólico sin propósito. Era la respuesta directa del pastor al ataque invisible que sufrían las ovejas. Ese aceite, mis hermanos, impedía que la plaga se posara en ellas y al mismo tiempo sanaba pequeñas heridas que todavía no se veían, que no eran notorias. Esa era la función del aceite. La cabeza, que era el punto más vulnerable, cuando el pastor la ungía su cabeza, esa cabeza ahora quedaba protegida, quedaba sellada, quedaba cubierta por el aceite. Y ahora sí, entonces la oveja podía descansar porque el pastor había actuado, porque el pastor había hecho eso, ese acto de ungir su cabeza. Gloria a Dios. En la mentalidad hebrea, la cabeza no es solo una parte del cuerpo, es un símbolo espiritual. Y permítame mencionarle lo que representa la cabeza. La cabeza representa autoridad, porque desde ahí se gobierna todo el cuerpo. La cabeza representa identidad, porque lo que está sobre la cabeza define quién eres.
La cabeza representa pensamiento, porque ahí se forman las decisiones que marcan el rumbo de tu vida. La cabeza representa dirección, porque el cuerpo siempre sigue hacia donde la cabeza mira. La cabeza representa honra y corona espiritual, porque lo que Dios coloca sobre la cabeza habla de dignidad, habla de propósito y de llamado. Amén. Por eso el enemigo no te ataca primero el cuerpo, lo que ataca es la cabeza, porque si logra afectar tu cabeza, entonces afectará todo lo demás. Es por eso que el aceite del buen pastor es tan importante. El aceite del buen pastor es tan importante. El aceite no solo protege del ataque externo, también restaura el interior. No solo bloquea al enemigo, sino que también trae calma al alma. El aceite del Salmo 23 apunta hacia el Ruach HaKodesh. No sé exactamente si se pronuncia así, hermanos, en hebreo, pero estoy intentando. Pero ese aceite de que habla el rey David en el Salmo 23 apunta hacia el Ruach HaKodesh, ¿sí? Que es el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Yo te estoy hablando de ese aceite que necesita, que el buen pastor pone sobre las cabezas de las ovejas. Y mira, el Ruach HaKodesh se explica como el Espíritu Santo. Este es Espíritu Santo, es ese aliento de Dios, refiriéndose a la presencia activa y poder divino que inspira, que guía, que consuela, que capacita a las personas y a Israel para cumplir la voluntad de Dios, actuando como una fuerza inmaterial pero poderosa. Y yo quiero que tú me digas esta mañana si no necesitas la inspiración del Espíritu Santo, si no necesitamos la guía, si no necesitamos el consuelo, si no necesitas ser capacitados para cumplir la voluntad de Dios durante todo este año que estamos iniciando. Amén. Amén. Yo necesito de ese aceite. Yo necesito de esa unción sobre mi cabeza. Ese poder, ese aliento. Y dice también, si usted se quiere ir a investigar un poquito acerca de esto, porque está muy amplio y muy interesante lo que es el Ruaj de Dios. Es como un viento, hermanos. Sabemos que es la representación del Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Porque el Espíritu Santo es el que renueva la mente. Es quien sana las heridas, quien te devuelve la paz cuando hay tormenta en tu casa, en tu vida o en tu cabeza. Es Él, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo el creyente camina cansado, pero con el Espíritu Santo el creyente puede caminar en descanso. Puede descansar en Dios. A lo largo de la Escritura, Dios siempre ungió a ciertos personajes, pero siempre ungió antes de usar, antes de enviar. Dios siempre usó antes de establecer. Por ejemplo, Samuel ungió a David y dice la palabra que desde entonces el Espíritu Santo estuvo con él. Amén. Aarón fue ungido en la cabeza y el aceite descendía hasta el borde de su vestidura. Y fue entonces cuando él pudo traer orden y autoridad sacerdotal, cuando fueron ungidos. Amén. Eliseo fue ungido para continuar la asignación, una asignación profética. Jesús mismo fue ungido por el Espíritu Santo antes de iniciar su ministerio de manera pública, cuando Él declara, Señor, está sobre mí por lo cuanto, porque me ha ungido. Amén. Porque la unción siempre precede al avance. Y yo quiero que le digas al que está a tu lado,
¿Quieres tener un año de avance? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué esperas? ¿Quieres tener un año de avance? Tienes que ser ungido. Tienes que tener ese aceite sobre tu cabeza para que tengas un año de avance. Amén. Porque la unción siempre precede al avance. La unción nunca fue solo para individuos. Siempre estuvo pensada también de manera colectiva. Hoy la iglesia es, dice la palabra, real sacerdocio y nación santa. Estos personajes fueron ungidos para llevar a cabo una asignación, pero nosotros como iglesia, mis hermanos, necesitamos ser ungidos para cumplir también y llevar a cabo nuestra asignación. Estar organizados, tener proyectos o llenarnos de planes. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, amén. Necesitamos el aceite, necesitamos ser preparados espiritualmente también. Hay algo que el pastor sabe y que las ovejas lo aprenden con el tiempo. No todos los ataques buscan destruir el cuerpo. ¿Qué le pasa a esto? ¿Me oyen? ¿Estará igual? Se corta la señal, hermanos. Sí, estoy como... El pastor sabe y la oveja aprende con el tiempo. No todos los ataques buscan destruir el cuerpo. Muchos buscan desgastar la mente. Porque el enemigo no está buscando que el creyente se detenga. Si tú piensas, es que el enemigo me está atacando para detenerme. No. Él no le importa que tú avances, pero que tú avances cansado, angustiado, agobiado, estresado. Él busca que tú seas una oveja estresada. A veces Él ataca principalmente la mente del creyente, sin importarle que se detenga, porque quiere que avances confundido, cansado, agobiado, desgastado. Y una oveja agotada es una oveja vulnerable. Cuando tú caes en esa etapa o en esa condición de ser una oveja cansada, tú te vuelves alguien vulnerable para el enemigo. Por eso, el cuidado de buen pastor siempre comienza por la cabeza. Por eso es tan importante el aceite del buen pastor. Por eso es tan importante que seamos ungidos en nuestra cabeza. Este año la iglesia no solo necesita fuerzas renovadas, necesitamos pensamientos alineados a Dios. Amén. No solo necesitamos puertas abiertas, cielos abiertos, sino que necesitamos una mente clara, una mente en paz, para que puedas caminar hacia el propósito de Dios, para que podamos cumplir con la asignación que Dios nos ha dado de manera personal, y de manera congregacional como iglesia. Y sabes qué? Que todo comienza con una cabeza ungida. Vemos en la escritura que cuando Dios guarda la mente, la vida entra en orden. ¿Tú conoces a alguien que tiene su cabeza llena de cosas, de confusiones, agobiada? Es que tiene, dice uno, lo describes y dices, es que tiene tantas cosas en su cabeza. ¿Conoces a alguien así? O dijera el pastor Mario, lo ves en el espejo todas las mañanas. Ay, Dios mío, este mensaje era para ti. Amén. Wow, a veces, hermano, hay
gente que viene, que se congrega, que nos visita, y tú tienes una plática, una conversación, y a veces no hallamos por dónde entrarle, hermanos, no hallamos cómo ayudarle porque tienen la cabeza llena de cosas que no hayas por dónde. Pero cuando tú dices, si tú piensas, Señor, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan confundida? ¿Por qué su cabeza no se asienta? Tiene una vida desordenada, no puede poner orden en ningún área de su vida. ¿Es por qué? Porque está siendo agobiada, porque le hace falta el aceite que proteja, que cubra, que sane su mentalidad, que renueve sus pensamientos. Hasta entonces, hasta que venga el Señor y unja la cabeza, hermanos, esa vida va a tomar un orden. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo, la vida, es cierto, al principio tú dices, wow, me está lloviendo, me está yendo mal. Sí, el enemigo no va a querer soltarte. El enemigo va a buscar la manera de que no te congregues, de que no te acerques, de que no te afirmes. Pero sabes que una vez que tú vences todos esos ataques, de que tú perseveras en el Señor, tu vida va a tomar un orden. Tu vida va a caminar, de manera correcta, directa, alineada a lo que Dios quiere y ha pensado y ha planeado para tu vida. Daniel permaneció firme, hermanos. Usted conoce a Daniel, todo lo que Daniel vivió siendo un jovencito, casi un niño, hermanos. Daniel permaneció firme porque su mente estaba consagrada a Dios. Eso de que Daniel se levantaba a orar y oraba en la mañana, mediodía, en la tarde, de que dijo, yo no me voy a contaminar. Daniel dijo, no me voy a contaminar con la comida del reino o del rey. En ese momento, hermanos, es porque él tenía una mente consagrada. Y si tú te preguntas, Señor, ¿yo por qué no puedo permanecer firme? Es porque no has consagrado tu mente a Dios, que es donde tu cabeza, que es la parte más vulnerable, en donde el enemigo te ataca, en donde te desgastas, ¿sí? Pablo soportó toda la persecución. Si usted ha leído, ha estudiado, ha escuchado sobre la vida del apóstol Pablo, todo lo que él pasó y atravesó fue porque su mente estaba renovada. De otra manera, él no hubiera podido soportar toda esa persecución. Ninguno, hermanos, y podemos mencionar otros personajes de la Biblia, ninguno de ellos vivió sin batalla, pero déjame decirle que ninguno de ellos caminó sin aceite. Ninguno de ellos caminó, soportó, vivió sin el aceite que cubría, que ungía su cabeza. El aceite, mis amados hermanos, no va a eliminar quizá el campo, pero te va a dar descanso en medio del campo. El aceite quizá no te va a quitar el valle, pero te va a traer paz en medio del valle. El aceite quizá no va a borrar los desafíos, pero cuando tú tengas que enfrentar los desafíos que va a traer este nuevo año para tu vida, tú no vas a perder el rumbo. Tú vas a caminar alineado a lo que Dios tiene. Una iglesia con la cabeza ungida no se mueve por el temor, no se mueve por las pruebas, no se mueve por los desafíos, no se mueve por las luchas, se va a mover en obediencia, se va a mover, hermanos, no vamos a caminar a ciegas, vamos a caminar en dirección. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Por eso David puede terminar diciendo, leíamos al principio, Salmo 23:5. Unges mi cabeza con aceite. Y termina diciendo David, mi copa está rebosando. Porque una mente ungida produce un corazón lleno. Y cuando tu corazón está lleno de Dios, te conviertes en una vida que desborda.
la presencia, la esperanza, la confianza, la fe que tienes en Dios. Porque donde hay aceite hay descanso, donde hay aceite hay claridad, donde hay aceite hay estabilidad para caminar en un año nuevo sin temor. Amén. Que este año no lo iniciemos solo con propósitos, con metas, con anhelos, con planes, con una agenda, sino que lo iniciemos, mis hermanos, con aceite sobre nuestras cabezas, con la obra profunda del Espíritu Santo en nuestras vidas, con el ruaj de Dios sobre nosotros, sobre nuestras cabezas. Porque cuando el pastor, mis hermanos, unge la cabeza, el rebaño va a poder caminar en madurez, va a poder caminar en estabilidad y en esperanza. Y quiero decirte esto: el buen pastor sigue preparando ese aceite. El buen pastor sigue preparando ese aceite para ungirte, para ungirnos, para ungir nuestras cabezas, para ungir al rebaño. Sigue ungiendo cabezas, Él sigue sanando mentalidades, Él sigue restaurando vidas, restaurando matrimonios, Él sigue teniendo cuidado de tu casa, de tus hijos. El buen pastor sigue preparando ese aceite que tú y yo necesitamos en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares. Yo anhelo en verdad, y esta palabra yo la he traído para que iniciemos este año como un rebaño ungido con un aceite fresco. Que no avancemos, mis hermanos, que no sigan corriendo los días de este año y tú sigas caminando avanzado pero cansado. Que no inicies este año desde el miedo, desde la incertidumbre, desde el temor, sino desde la cobertura del Espíritu Santo, que es el que va a aclarar tu mente, que va a aclarar tus pensamientos, y que podamos declarar con entendimiento y con fe: Jehová es mi pastor, amén, y nada me faltará. Jehová es el buen pastor que prepara ese aceite para ungir a sus ovejas, para ungir a la iglesia. Y mi oración, hermanos, es que el buen pastor te unja tu cabeza esta mañana, que el buen pastor unja tu casa, que ese aceite fresco esté sobre tu vida, sobre tu cabeza, sobre tu familia, sobre toda la iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos mis hermanos, si usted ha entendido este mensaje, si usted anhela en verdad, si usted no lo había considerado: Señor, yo necesito que mi cabeza esté ungida. Necesito que mis pensamientos, Señor, tú los aclares, tú traigas calma y paz a mi alma. Es solamente en la unción del Espíritu Santo, en el aceite de Dios. Yo te invito esta mañana a pasar al altar. Yo invito a toda la iglesia a pasar al altar, amén.